Muchas gracias, muy buenos días a todos. Primero, agradecer, de verdad, para mí es un honor estar con mujeres que admiro, respeto y obviamente reconozco su trabajo, sobre todo para este tema. Y también compañeros que sin duda son aliados para poder abatir y sumarnos a esta lucha. Muchas gracias a la comisionada Blanca Lila Ibarra, siempre una aliada para el Infuen y para estos temas. En ella hemos encontrado siempre el apoyo y la ponencia que acaba de presentar es el reflejo de este compromiso que tiene para el tema. Rápidamente traigo una presentación y compartirles algunos casos y la perspectiva que para este foro estoy proponiendo. La siguiente, por favor. Miren, me gusta y tomo siempre como base esta frase de Rudolf von Hering, que nos dice que en su obra de la lucha por el derecho, lo dice claramente, solo luchando alcanzarás el derecho. Y creo que hoy tenemos la oportunidad de que nos sumemos a que la lucha contra la violencia sea una lucha que demos todos para garantizar que los derechos de las mujeres se cumplan a plenitud. La siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado con nuestro país? ¿Por qué y en qué contexto estamos? La siguiente. Es muy fácil distinguir la siguiente, cómo hemos evolucionado. Miren, esta es la genética de nuestro marco jurídico. Tarde reconocimos, ¿sí?, el derecho al acceso como una obligación del Estado a informar a la gente. Tuvimos una ley federal de acceso a la información pública, ¿sí?, que promovió Grupo Oaxaca y que tenía tintes básicamente de tipo electoral. Y a esto sumemos lo que venía algo pendiente, que en el caso de nuestro país se reconoció el derecho a votar a la mujer hasta mediados del siglo XX. Penoso para nuestro país y que ha sido una lucha que ha estado dando para reconocer derechos electorales, pero bueno, será otro tema. Principio de máxima publicidad, tuvimos que explicarle a las instituciones públicas y a cualquier acto de autoridad que de entrada todo lo que fuera en instituciones públicas y con recursos públicos se regía por el principio de máxima publicidad. Había otro derecho que también que había que respetar y era el derecho a la protección de los datos personales. Lo reconocimos 32 años después, ¿sí?, como derecho autónomo junto con el de acceso a la información pública, segundo párrafo del artículo 16. Derecho a las tecnologías de la información, al Internet, 2013. La gran reforma que logramos y que marcó un parteaguas del 2014, de febrero de 2014, donde se hizo un recorrido vertical y horizontal para que todos, ¿sí?, partidos políticos, sindicatos, órdenes de gobierno, poderes o cualquier persona física o moral que hiciera acto de autoridad o ejerciera recursos públicos fuera sujeto de esta rendición de cuentas. Tuvimos nuestra ley de acceso a la información pública 2015, en mayo. Tuvieron que pasar 2 años para que tuviéramos nuestra ley general de protección de datos personales en enero, nuestra ley general de archivos en 2018 y hoy vivimos un tema que todavía nos va a representar un reto y que estamos en falta, porque la Carta de los Derechos Digitales, esa que empezamos a promover hace 2 años y que mejor nos hizo caso España, y hace 15 días puso a la consulta de la sociedad derechos digitales, 25, sumando 8 a los que tienen su ley orgánica de protección de datos personales y garantía de derechos digitales. Un tema que México sigue en retraso y que, bueno, tendremos que abordarlos porque no veo de otra manera cómo atender temas como ley Olimpia, cómo atender temas como el tema de violencia política contra la mujer en una realidad donde no estamos regulando los derechos humanos en el mundo virtual. La siguiente, por favor. Esto nos permitió, creo que ya no hay excusa, el marco normativo ya lo tenemos equilibrado, un triángulo equilátero donde tenemos Ley General de Transparencia, tenemos Ley General de Protección de Datos Personales y tenemos la base, que es nuestra Ley General de Archivos para el tema documental. Todos y cada uno de los respectivos documentos adicionales para hacer operativo verdaderamente este Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales lo hizo correctamente el Sistema Nacional de Transparencia y ahí está la realidad y esto es lo que ofrece México al mundo. La siguiente. Pero ¿qué pasa? Y miren, de verdad, una ley general de acceso a las mujeres a una vida de violencia que obliga a 32 entidades federativas a hacer su respectiva ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, una ley que sabemos que nace precisamente en noviembre del 2008. Llevamos
12 años y ha tenido una serie de adiciones y obviamente a la última, que es marcarnos claramente cuándo estamos ante la presencia de violencia contra la mujer en sus diferentes modalidades, la fracción que se incorporó al artículo quinto, esta fracción cuarta. La siguiente, por favor. Por eso, y esta es la propuesta, y esto es lo que queremos decirle en este contexto y en este foro. El Infuen ha asumido con compromiso estas modificaciones y este reto que nos presenta. Por eso, en cada uno de los recursos, ustedes lo pueden ver a lo largo de las cinco ponencias y haciendo valer el derecho de acceso a la información pública como un derecho que permite ejercer otros derechos cuando la información es de calidad, cuando verdaderamente permite ejercer el derecho al saber. Hemos propuesto y en cada uno de los recursos hemos creado este parámetro de control de regularidad de la justicia. ¿Qué implica este parámetro de control de la regularidad de la justicia? La siguiente. Pues no es otra cosa más que tomar esa gran reforma que nos ofreció el Congreso de la Unión en 2017. Modificó el artículo 17 de la Constitución Política, donde está el principio de justicia. Un principio de justicia que hasta ese momento nos quedaba de ver, y le quedaba de ver sobre todo a las mujeres. ¿Por qué? Porque nos dice claramente el primer párrafo que ninguna persona podrá hacer justicia por sí mismo. Somos un país de instituciones, un país de derecho, y entonces tendremos que ajustarnos a esta institucionalidad. Por eso también dice que el Estado es quien nos tiene que administrar la justicia. Para eso hay instituciones especializadas. Y cada uno tendremos que saber cuál es el rol que nos toca como instituciones. Pero lo importante de este tercer párrafo, y el Infuen lo ha tomado a plenitud, es que vean lo que nos incorporó como tercer párrafo. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, condición necesaria, primero tienen que estar en situaciones de igualdad, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades, Infuen es autoridad, deberá privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Lo hemos hecho a plenitud. Y lo tuvimos precisamente con un caso que presentó hace 15 días el comisionado Gustavo Parra, donde hicimos valer este principio o parámetro de control de la verdad y justicia para garantizarle un derecho a una madre que exigía y pedía información relacionado con un servidor público de la Fiscalía que había ejercido violencia contra ella, estaba incumpliendo en la manutención. Y fíjense ustedes, hicimos valer este parámetro de control de la verdad de la justicia porque invocamos interés legítimo para una mujer que tenía la necesidad y estaba demandando una pensión para su hijo. Invocamos también el interés superior del menor. Y les voy a explicar cómo lo hicimos. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque este tercer párrafo nos pide primero, y así lo dice claramente, primero se tiene que lograr la igualdad. Y esto implica hacer ajustes razonables. Y lo dice claramente Kofi Annan. ¿Quiénes son los que están en una situación de desigualdad? Pues todos estos grupos, y no porque sean grupos vulnerables, no, porque estamos vulnerando sus derechos. Primera condición, los tenemos que llevar a una condición de igualdad, y eso implica hacer los respectivos ajustes razonables. La siguiente, por favor. ¿Para qué? Para que precisamente sacándolos de esta condición de desigualdad, dado que no podemos llevar a plenitud sus derechos, estos ajustes nos permitan el ejercicio pleno de sus derechos. La siguiente, por favor. Y entonces sí, a partir de eso, como les decía, este último recurso nos permitió invocar figuras, por ejemplo, que no están contempladas en nuestra ley ni de protección de datos personales, por ejemplo, cuando hacemos valer el interés superior del menor. Si uno revisa el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México, nos habla de que prevalece el interés superior del menor o la prohibición del tratamiento de datos personales, y por eso vemos que es una cuestión que nos es prohibitivo, sin embargo, no facultativo. ¿Por qué invocamos ajustes razonables? Porque, y cuando recordamos, por ejemplo, que esta solicitud, lo que invocaba la persona en ese momento para acceder a información referente a un servidor público de la Fiscalía, es porque ella había sufrido una serie de violencia, dado que le había retenido a su hijo, se negaba a pagar la manutención. Y lo que visualizamos ahí es que habían condiciones de riesgo y eso se podría convertir en un futuro en un feminicidio. La importancia, y reconozco la labor que hizo el comisionado Gustavo Parra, porque
invocó o hizo caso a estos comentarios que hacíamos y creamos una figura que, como les digo, normativamente no existía, sin embargo, bajo una interpretación conforme y haciendo valer el artículo 1 de la Constitución Política, invocamos interés legítimo para poder garantizar información a la madre respecto a lo que el servidor público estaba percibiendo, pero había una limitante, había una petición en particular, solicitaba también lo que se le retenía para el pago de manutención. Una información que dentro de la información de protección de datos personales de servidores públicos es considerada de tipo confidencial. Haciendo una correcta interpretación de prueba de interés público, invocamos, como les digo, interés superior del menor, interés legítimo por parte de la mujer para conocer de primera mano si realmente los ingresos que estaba reportando en un juicio civil este servidor público era información que le podría servir para poder invocar el monto de la manutención que tendría por ley que estar otorgando el servidor público. Ante, como todo hemos encontrado en algunos sujetos obligados y también, como les digo, las limitaciones en algunos rubros de la ley, esta figura no existe como tal. Si ustedes revisan la ley, no existe como tal. Invocamos, como les digo, esta bajo interpretación conforme, y lo que creo que logramos, y esa es la satisfacción que nos deja este recurso, es que hicimos valer interés legítimo de la mujer, hicimos y protegimos, creo que con este recurso, también la integridad y el riesgo en el que estaba la persona que había solicitado la información, y también hicimos valer un derecho y una obligación que tiene que cumplir en este caso el servidor público para garantizar la manutención de su menor. Sería cuanto de mi parte. Agradezco mucho la oportunidad. Gracias.